Ok, ahora, presten atención. Eh, Cuando tenemos, vamos a hablar de lo que es colisiones, ¿ya? Cuando tenemos una masa, otra masa, dos esferas, dos pelotas de billar, va a haber un momento en el que van a chocar, ¿ya? Un momento en el que van a chocar y esta, esta pelota va a ejercer una fuerza hacia allá con la otra pelota y esta pelota va a ejercer esta fuerza hacia allá a esta pelota de acá. ¿Ok? Cuando tenemos un choque. Resumo lo que habíamos visto en detalle en la anterior clase. Que yo tengo un sistema que para saber si la cantidad de movimiento total del sistema es constante, se conserva, hay conservación. El punto de partida es decir, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas externas? Si esto es cero, entonces sí hay conservación de la cantidad de movimiento. Este es mi sistema. Tengo que fijarme si de afuera hay fuerzas. Hay una fuerza acá, alguien que empuja, hay la gravedad, digamos que esté empujando. Esto es la vista desde arriba, digamos. ¿Ok? En este caso, no hay fuerzas externas. En el choque va a haber solamente estas fuerzas, que son fuerzas internas. Entonces, sí podríamos decir que las fuerzas externas son cero y la cantidad de movimiento del sistema se conserva. ¿Ya? ¿Por qué decimos fuerzas externas nada más? Porque lo que hay que ver es sumatoria de fuerzas igual a cero, pero hemos visto en detalle que las fuerzas, sumatoria de fuerzas es igual a las fuerzas internas más las fuerzas externas. Y habíamos visto que las fuerzas internas siempre se anulan, siempre hay uno que contrarresta al otro. Entonces esto de acá siempre es cero. Entonces solamente nos va a quedar fuerzas externas igual a cero. ¿Ya? Cuando P es constante, pues puedo decir lo siguiente, que P al inicio, antes del choque, esto de acá es antes del choque, P al inicio de la primera pelota más P de la segunda pelota antes del choque va a ser igual a lo que van a tener ambas después del choque. Esto de acá, digamos, es como la ecuación desarrollada de esto de acá. ¿Ok? Y si estamos solamente en una línea recta, como acá, ahorita vamos a ver, como acá, solamente en una línea recta, ¿qué vamos a tener? Que al inicio en X de la 1 de la 2 es igual a la suma de lo que hay después. Y si es que estamos en dos dimensiones, como acá, o como vamos a ver algún ejemplo después, pues tenemos que descomponer en X lo que tengamos, descomponer en Y lo que tengamos, y para cada una hacer lo mismo, la misma igualdad. Que P en X antes y después del choque van a ser lo mismo. P al inicio en Y tiene que ser igual a la suma final de los que pasen Y al final. ¿Ok? Fuerzas internas. En este contexto de choques, hay hay dos casos especiales. Hay un primer caso que hablamos de choque o colisión inelástica. ¿Ya? No inelástica, totalmente inelástica. Solo inelástica significa algo, totalmente inelástico significa otra cosa. Tenemos lo siguiente. Tengo
dos cosas que van a chocarse, ¿ya? Entonces, hemos visto que, ¿qué cosa tenemos que plantear? P1 al principio más P2 al principio tiene que ser P1 al final más P2 al final, ¿no? Y P1 al principio, ¿qué es? Es la masa 1 por su velocidad en ese momento. P2 al principio, ¿qué es? Masa 2 por su velocidad 2 en ese momento. Y lo mismo acá. Cuando es totalmente inelástico, esto se refiere a que los cuerpos se cuelan, voy a poner, o se pegan, entre comillas. De manera matemática o formal, decimos que la velocidad final del cuerpo 1 tiene que ser la velocidad final del cuerpo 2. Fíjense, tengo esto, se van a chocar y por X motivo, aquí hay pegamento, aquí hay un scratch u otra cosa, al final están colados y ambos se mueven con la misma velocidad final. Ese es un caso especial y ese caso especial llamamos choque totalmente inelástico. ¿Ya? Entonces tengo esta ecuación, pero estito y estito son lo mismo. Estito y estito valen velocidad final. ¿Ya? Y de acá puedo despejar la velocidad final. Velocidad final se factoriza, pasa a dividir, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces esta es una ecuación, pero solo para choque totalmente elástico. La ecuación para cualquier tipo de choque es esto de acá. ¿Ok? O su equivalente esto de acá. Y esto estoy desarrollando para 2 pelotas. Si tuviéramos 3, pues hay que aumentarle la tercera antes, la tercera después. Si tuviéramos 4, hay que aumentar la cuarta antes, la cuarta después. Hay que aumentar eso. ¿Ya? ¿Qué ¿de qué tipo de choque podemos hablar? Totalmente inelástico es cuando pasa esto. Podemos hablar también de lo que sería, ¿dónde está? Un choque totalmente elástico. Entonces, esta ecuación de conservación de cantidad de movimiento es la misma. Estamos hablando que P se conserva porque no hay fuerzas externas. Entonces, esto no cambia. Es lo mismo. ¿Ya? Este punto de partida es el mismo. Entonces, al principio, esto es al principio, tiene que ser lo mismo que hay al final en mi sistema, que son 2 pelotas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se añade? Totalmente elástico tiene el siguiente significado. Totalmente elástico significa que la energía se conserva. Energía mecánica se conserva. En sí, más precisamente, la energía cinética se conserva en el choque. Entonces, cuando hablamos de energía cinética en el choque, ¿qué vamos a tener? La energía cinética antes del choque inicial tiene que ser la misma al final. Este es el punto de partida. Al principio, ¿qué energía hay? Pues hay la energía de la primera, 1/2 de la masa 1 por su velocidad inicial 1 al cuadrado, más la energía de la segunda, que se mueve también, 1/2 de su masa 2 por la velocidad inicial 2 al cuadrado. Tiene que ser lo que va a haber después del choque. 1/2 de la masa 1, velocidad final 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, velocidad final 2 al cuadrado. De ahí sale esta ecuación. ¿Ya? Energía cinética se conserva. Es una pregunta en la serie, una pregunta en el examen puede ser definir en sus propias palabras qué es un choque inelástico y qué es un choque elástico. Dar un ejemplo de choque inelástico. Un ejemplo, dos bloques o sí, 2 bloques más fácil, como acá digamos, que tienen scratch acá y estamos obligando que cuando se choquen se cuelen o tienen pegamento. Otro ejemplo de la vida real, un choque de autos.
Tenemos dos autos, vienen, se chocan, se incrustan, hay una incrustación y por esa incrustación están obligados a hacer como un solo cuerpo que se mueve con una sola velocidad final. Cada uno tiene una velocidad final. ¿Ya? ¿Qué es un choque elástico? Un choque elástico, ¿qué es un choque inelástico? Que tienen la misma velocidad al final después del choque, los elementos. ¿Qué es un choque elástico? ¿Qué es un choque totalmente inelástico? Lo que he dicho anteriormente. ¿Qué es un choque totalmente elástico? Es un choque donde la energía cinética se conserva antes y después del choque. En ambos casos se conserva P, en ambos casos, ¿ya? Y en este caso, aparte de que se conserva P, la energía cinética se conserva. ¿Qué ejemplo? ¿Ya? Acá podemos hablar de lo que dijo Leónidas. No al 100%, pero hay una tendencia ya que las bolas de billar se conserve la energía cinética. ¿Por qué? Cuando hay un choque, vamos acá al del auto, cuando hay un choque inelástico o totalmente inelástico, hay energía que se pierde. ¿Dónde está esa energía que se pierde? Acá los autos van a deformarse, ¿ya? Hay fuerzas de deformación, ¿ya? Y esa deformación es parecido a la fuerza de fricción, ¿ya? Una fuerza de deformación es parecido a la fuerza de fricción. Es una fuerza no conservativa, es una fuerza que produce calor. Habíamos visto que la fuerza de fricción produce calor y ahí es donde se pierde la energía mecánica. Entonces, la deformación igual produce calor y ahí se pierde. Entonces, como hay fuerzas de deformación que deforman los objetos, se pierde energía, ¿ya? Y por eso la energía cinética no se conserva y por eso no es totalmente inelástico. Por eso, un ejemplo de colisión totalmente elástica son las bolas de billar. ¿Por qué? Porque el material de estas bolas de billar eh, es de tal manera que provoca poca deformación. Ese material no se deforma mucho. Entonces, como estamos evitando la deformación, se deforma muy poquito, entonces muy poquita energía cinética se pierde. Entonces, casi totalmente elástico. Otro ejemplo es donde no hay contacto. Ahora, esto es un poco, porque es el contacto lo que produce la deformación. Ahora, ¿qué choque donde no hay contacto existe? La pregunta. Entonces, podríamos hablar de algo de este estilo. Eh, unos imanes que están queriéndose chocar, pero pongo eh, polos iguales, sur con sur. Sabemos que hay fuerzas de repulsión. Este siente una repulsión, este siente otra repulsión. Esas fuerzas son equivalentes a fuerzas de choque. Hay fuerzas de repulsión. Este siente repulsión, el otro siente repulsión. Y al final estas fuerzas de repulsión hacen que no haya contacto. Al final no van a estar en contacto. No va a haber esa deformación por el choque de contacto, pero existe un choque, porque al principio iba con una velocidad, iba con otra velocidad, y luego de que hay esa interacción entre ellos, que nunca llegan a tocarse, pero hay una interacción que pasa acá por las fuerzas magnéticas, van a salir disparados en direcciones contrarias. Entonces es un choque, pero un choque sin contacto, pero es un choque. Entra en la categoría de choque. Entonces eso sería otro ejemplo de choque totalmente elástico. ¿Por qué?
porque no hay contacto. Entonces, esto puede ser otra pregunta teórica o complementar la pregunta teórica. ¿Ya? Entonces, espero que esté claro todo esto. Voy a terminar con esta parte. Un minuto más, por favor. Esta ecuación es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque tengo términos cuadráticos. ¿Ya? Mis incógnitas, esto es mi incógnita, esto es mi incógnita. Las velocidades son mis incógnitas finales. Y tengo términos cuadráticos. ¿Ya? Entonces, acá hay una fórmula despejada. ¿Ya? Se la puede utilizar, mejor no, digamos, porque no siempre es este caso. Si fuera un caso exactamente como esto, podrían utilizarlo. ¿Ya? Lo que hay que utilizar es esto de acá. ¿Ok? Pero es complicado de manejar. Pero mezclando esto y esto, estas dos, se puede llegar a esto de acá. No voy a deducir, ¿ya? Es un poco tedioso, es medio, tal vez les aburre, pero mezclando 1 y 2, mezclando 1 y 2 con artificios matemáticos, se puede llegar a esto. ¿Qué tiene esto de ventaja? Que ya no hay términos cuadráticos. ¿Ok? Entonces, cuando en la práctica, si tenemos algún ejercicio de este tipo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? No vamos a utilizar 1 y 2. Vamos a utilizar 1, que es sencillo, y 3. Esto de acá. Este es como un equivalente de utilizar 2, pero de manera más sencilla porque no hay cuadrático. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas de esta última parte teórica? Entonces, la próxima clase vamos a aplicar todo esto en ejercicios y con eso estaríamos terminando el capítulo de cantidad de movimiento. ¿Dudas, preguntas? Perfecto. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Que les vaya bien. Bye. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Jorge, no deje la reunión ya. Jorge Lema. Los demás pueden retirarse. Bye.